El zorro y el cuy. Don Cirilo descubrió una mañana que su bello alfalfar había sufrido mucho daño. ¿Quién puede haber sido? Pero esto no se quedará así. Hoy mismo haré una trampa, pensó. Pasaron algunos días, pero el ladronzuelo no regresaba, mas don Cirilo seguía vigilando. Una madrugada despertó al escuchar unos chillidos agudos. Había caído a la trampa un hermoso cuy macho. ¡Ah! Tú eres el que destroza mi alfalfar. Pues ahora verás, dijo. Y cogiendo una soga, lo ató a un muelle, planeando almorzar una rica sopa de cuy. El susodicho estaba asustado y hacía esfuerzos para huir. Al escuchar ruidos, un zorro se acercó y al ver al cuy bien amarrado, se puso a reír. No te rías, compadre, pues te cuento que estoy en problemas. Don Cirilo tiene 3 hijas y quiere casarme con la mayor. Y como ellos solo comen gallina y yo solo como alfalfa, no quiero casarme. ¿Ese es tu problema? Pues para mí no lo sería. ¿Qué tal si te cambio y me amarras?, propuso el zorro. No sé, dijo el cuy, pero si quieres, cambiemos de suerte. Tú te casarás con la bella muchacha y comerás solo carne. El zorro, muy contento, soltó al cuy y éste lo amarró fuertemente y se fue feliz. Más tarde, don Cirilo, cuchillo en mano, se fue a sacrificar al cuy y se dio con el cambio. ¡Ah! Con que anoche eras cuy y ahora eres zorro, pues me las pagarás. Y le dio palazos y puntapiés, mientras el zorro gritaba desesperado: ¡Ya no me pegue! ¡Me casaré, me casaré! Los golpes cesaron y el zorro contó su triste historia: el engaño del cuy. El dueño del pasto se rió tanto y le dio libertad al tonto zorro, que desde ese día lo buscó sin tregua. Al fin lo encontró escarbando bajo una gran roca. Ahora me verás, dijo. Al verse descubierto, se paró en sus 2 patitas en ademán de sostener la roca y dijo: compadrito, llegas a tiempo. ¿No sabes que el mundo se acaba? Ayúdame a sostenerlo mientras yo traigo un palo. El zorro, muy asustado, se puso a sostener la roca y así estuvo por mucho rato, sudando por el esfuerzo y el miedo. Cansado, soltó la roca, dando un gran salto. Al darse cuenta del nuevo engaño, se molestó y al poco tiempo lo encontró. Esta vez no escapará, pensó, pero el astuto cuy se dio cuenta y a toda velocidad comenzó a cavar, al tiempo que gritaba: ¡se acaba el mundo! ¡Lloverá fuego! ¡Se acaba el mundo! El zorro se asustó tanto que hasta le parecía sentir calor y empezó a ayudar a cavar el hoyo. Cuando ya estaba muy hondo, el astuto cuy pidió que lo enterrara primero, pero el zorro le rogó de rodillas: te ruego que me entierres primero, noble cuy. Está bien, así será. Lo hago solo porque eres mi amigo. Y enterraba al zorro con tierra y piedras, al tiempo que le decía que jamás olvidara su amistad y su sacrificio. Así, el habilísimo cuy se libró del zorro. Este cuento nos enseña a que no hay enemigo chico, o que para un astuto hay otro aún más listo.